Además de su carácter petrificador, el río Piedra fue en tiempos un excelente torrente para los cangrejos. A menudo sus aguas escondían pequeñas trampas tejidas con juncos para pescar estos exquisitos crustáceos. Froilán Pérez recuerda muy bien esta actividad. Pues esto nosotros les llamamos garlitos, pero son unas trampas de junco que nos servían para coger cangrejos en el río, entraban y no podían salir después, los cogíamos y la mayoría de las veces pues nos servía de, no sé, de segundo plato en la posguerra porque no teníamos otra cosa para comer, un plato judías o patatas y luego un plato de cangrejos y era fabuloso. Bueno, esto los cortamos ayer y vamos a empezar el garlito hoy. Se cogen dos, primero. Se cruzan así y luego pues se van poniendo y haciendo trenza uno y otro. Flexibles han de estar porque si no se rompen y entonces el que se rompe hay que cambiarlo porque por ahí se rompen todos los demás. Estos parecen que aguantan un poco, yo creía que se romperían más, pero al coger, ¿ves? Este mismo se ha partido, pues entonces esto tienes que tirarlo. Y has de volver atrás a coger donde lo habías puesto, que es este. 3 o 4 días es lo mejor para que sean flexibles y luego a veces se ponen en remojo y cuando salen pues salen más flexibles de lo que son cuando los cortas. Porque es que los juncos estos, como que se crían junto a los ríos, prácticamente por dentro pues es, no sé, como si fuera agua, que se rompen enseguida. Si los juncos son de un sitio donde hay humedad pero no hay mucha agua, entonces son más flexibles, no se rompen con tanta facilidad. Pero los que son de aquí, de junto al río, y más este año, como ha habido tanta sequía, pues se secaron. Entonces ahora lo que pasa es que vas a buscarlos y primero que no hay, y segundo que el que hay es nuevo, porque ha nacido después de las lluvias estas. Pues ahora hacemos la prueba a ver si nos parece bien de grande la boca. Entonces, la boca del garlito es esta. Ahora esto se estira y en vez de hacerlo así, hay que hacerlo así, al revés. Ahora, con la misma trenza, voy dando vueltas con los mismos juncos. Cuando se llega a 3 vueltas más o menos, se empieza a menguar, a ir cerrándolo. Y cuando llegas al final ya termina como un ángulo, como un capuchón. Cada cimballero tejía sus propios garlitos y los colocaba, camuflados entre las plantas brozosas, en aquel lugar del río que mejor le parecía. Prácticamente enseñarme no me enseñó nadie. Yo veía a mi padre hacer, veía pues a casi todos del pueblo, que como te he dicho antes, que sabían hacerlos. Y entonces, como que es una cosa tan simple, pues probé, me salió mal, como es lógico, pero a última hora pues pude con ellos. Bueno, ahora voy a empezar a disminuir ya la circunferencia, para que el garlito se vaya cerrando poco a poco. Hombre, los críos íbamos al río a cogerlos con la mano. Nos meteríamos al río, levantábamos las piedras y normalmente en un 80% de piedras tenías un cangrejo allá debajo. Y a veces pues con una cesta arrastrándola por el río pues también se cogían. Ahora es cuando no se pueden coger. Primero porque no hay y segundo porque está prohibido. No sé si os dais cuenta desde ahí que se va haciendo más pequeñito el círculo interior, ¿verdad? Los juncos entrelazados van formando una resistente malla inmune a las pinzas de los cangrejos. Esto hay que ir perdiendo juncos por el camino
para que la trenza vaya siendo más delgada. Cuando el garlito adquiere forma cónica, se debe trenzar el extremo más estrecho. Este, unido a la boca del garlito, formará un asa que facilitará la introducción de la trampa en el río. Estoy haciendo esta trenza para ponerla aquí después, y cuando lo metes al río, con una vara y un ganchito lo coges de aquí y lo sacas. Y ese es el misterio de la trenza. A veces había ratas de río, que nosotros llamamos topos, que son fabulosos para comer, que esos capuzan, pero han de salir a respirar. Capuzando, cogían el garlito, a veces se metían dentro, no sabían salir, y cuando lo sacabas estaba ahogado. Chicha que había para aquel día para las patatas. Guárdala para el verano. Aquí, luego la atamos aquí. Esta misma coge el capuchón del otro, el gollete, lo cosemos y dejamos un trocito sin coserlo del todo, que es por donde lo abriremos para sacar los cangrejos. Para la sedia blanca nieve del Moncayo. Ahora con esto haremos el gollete que decimos. Aquellos eran juncos largos. Estos veréis que los he doblado. Así es mucho más fácil de hacerlo porque en cada vuelta se dobla la circunferencia. Se empieza por pequeño y el espiral se va haciendo más grande. El sistema es el mismo. Trenza. No, pues que ahora se mide a ver el agujero que la boca que queda para la entrada y queda esta entrada. Pues como quedáis suficiente, ahora seguimos la trenza igual que lo hemos hecho con el garlito. Cuando el gollete encaja en la boca del garlito, tiene la medida exacta. Es entonces cuando se recortan los extremos sobrantes de los juncos. Ponemos esto así, recortadito. Esta trencita es la última vuelta para que no se deshaga, porque si no haces la trenza se va deshaciendo. Bueno, pues ahora para que quede más fuerte y mejor, se coge con la misma trenza del garlito, se coge también el gollete. Además de unir el gollete al garlito a través de una trenza, es necesario coser con un junco ambas piezas para asegurar la sujeción. Aquí en el último punto, digamos, en vez de darle el punto, lo cogemos, hacemos ver que cosemos. Esto es muy largo y lo voy a cortar. Y lo metemos aquí. Bueno, el garlito en sí ya está terminado. Ahora falta ponerle el cebo aquí dentro y las pesas aquí, que son unas piedras para que se aguanten en el río. Froilán coloca dos piedras al lado de la boca del garlito y una tercera en el otro extremo. De esta forma, el garlito queda semianclado en el fondo del río, evitando ser arrastrado por la corriente interna de las aguas. Ahora solo falta ponerle el cebo y el garlito está terminado. Y entonces ahora hay que meterlo en el río y esperar que entren los cangrejos. Y ahora veréis que está ahí el cebo. Siempre que la corriente del río le entre por detrás al garlito. Nunca ponerlo corriente para arriba. Entonces, si este río va el agua para abajo, nosotros hacemos esto. Así. El garlito permanecerá en el río toda la noche, a la espera de que algún imprudente cangrejo, atraído por el cebo, caiga en la trampa. Como había mucho cangrejo entonces, había para todos.
Lo único que se procuraba hacer es respetar. Si uno tenía un garlito aquí, pues ya no le ponías otro al lado. Ya guardabas unas distancias porque era lógico. A ver si lo sacamos. Ya ha caído el uno. A veces les cuesta porque como que se enganchan con las patas, les cuesta caer. Blanca nieve del Moncayo. Hoy, en las aguas que bañan Zimbaya, no abundan los cangrejos. Los niños hace años que no sumergen sus pies en los estanques. Ni siquiera podemos observar los tradicionales garlitos que antaño poblaban el río. Con el tiempo, los juncos se secarán en las riberas y volverán a brotar, y de nuevo se marchitarán. Sin embargo, la memoria nos legará recuerdos perennes. Para la serie Aragón, blanca nieve del Moncayo. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.